Y continuamos hablando de qué dice la Biblia acerca de las relaciones de noviazgo. Es la cuarta semana que estamos hablando de esto ya. ¿Y por qué dedicarle tantas semanas? Porque sabemos que es un tema en el que todos ustedes tienen preguntas. Y hoy van a ser respondidas varias de esas preguntas también, además de las ocasiones anteriores. Y lo vamos a hacer por medio de un conversatorio en el que me acompañan pastores, hermanos ministeriales míos de Iglesia Gracia sobre Gracia. Les voy a presentar uno por uno. Reciban con un fuerte aplauso a Pastor Héctor Rico. Ya la mayoría de ustedes lo conocen. A Pastor Melvin Ábrego. Y a Pastor Carlos Leiva. Y vamos a comenzar de una sola vez con algunas preguntas que he preparado para resumir y también para ampliar un poco de aquellas preguntas que ustedes han hecho en semanas anteriores. Y después de esto va a haber un tiempo en el que ustedes pueden hacer preguntas. Así que aprovechen acá para hacer las preguntas que quieran respecto al tema que estamos hablando. Y la primera pregunta que yo quiero hacerles para quien la quiera responder es: ¿de qué manera han visto la presión e influencia que la cultura de relaciones actual del mundo está ejerciendo sobre los jóvenes cristianos? ¿Quién va a romper el hielo? Fíjate, Pastor David, gracias por invitarnos. Es un privilegio para mí estar acá con mi familia, que está allá mi hijo y mi esposa. Y qué bueno compartir con ustedes. Y considero de que, en primer lugar, creo que la cultura, la forma de ver el mundo se aleja totalmente de lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que es el matrimonio, lo que es el cortejo. Hoy todo se disfraza y ha sido impactado a medida de que los medios de comunicación es una forma de generar cosmovisión, es a través del arte, y creo que todos podemos ver en las películas, en la música, cómo se incita y se promueve la relación, cómo se promueve el hecho de solo acercarme a alguien que me gusta sin ningún compromiso para probar a ver si se puede. Entonces creo que es bastante fuerte y tal vez las personas sí, pero yo no me siento tan influenciado por la música, pero aunque lo queramos o no, hay una influencia fuerte de parte de la cultura, a través de la música, a través de la película, que genera un gran impacto en nosotros. Yo creo que una de las formas en que se está influenciando fuerte a la juventud en cuanto al matrimonio es a un menosprecio al matrimonio en sí mismo. Quizás en nuestro país, que es un país más conservador, no lo pudiéramos pensar que no es tan notorio. Hay países europeos donde ya el matrimonio ya es para algunos una institución en decadencia, pero en nuestros países vemos esa influencia, aunque somos conservadores. Y quizás aquí la gente ya no es que los jóvenes estén pensando en no casarse, pero vemos la influencia en ese pensamiento de me voy a casar hasta cuando ya haya cumplido ciertas metas o realizar, inclusive he escuchado esa frase, realizarme como joven, y ven el matrimonio como algo que hay que hacer, pero ahorita no. Es decir, como ni modo, ¿verdad? Me tengo que casar, pero voy a tratar de que sea lo más adelante posible, porque tengo que cumplir con ciertos estándares o metas que la misma sociedad inclusive impone para con los jóvenes. Fíjate, Pastor David, y a los jóvenes acá, una de las características que yo veo siempre de las culturas es que la cultura siempre ha tenido por objetivo cambiar las mentes y los comportamientos de las personas dependiendo del lugar donde está esa cultura. En nuestro caso, como cristianos, en la cultura que vivimos, va en contra de todo lo que se llame Dios. En especial hoy lo que nos compete, que es en el matrimonio. Pero si nosotros nos fijamos, lo que trata la cultura actual es cambiar esa cosmovisión sana, bíblica, que tienen los jóvenes por la corrupta que está en el mundo. Entonces nosotros nos estamos enfrentando a un mar de cosas. Hoy estamos hablando, antes de entrar a este servicio, acerca de esos mismos puntos. Cómo está influenciando
esa cultura en la televisión, en los programas y en la diversión. Y nos estamos enfrentando a eso todos los días. El problema es si tenemos ese discernimiento de poder decir, hey, esto va en contra de Dios, esto no es a favor de una cosmovisión cristiana, esto va en contra de los principios bíblicos acerca del matrimonio, de cómo como jóvenes podemos nosotros tener una relación limpia, pura con en este caso la jovencita con el joven y viceversa. ¿Por qué? Porque lo que está tratando es de suplantar lo que es de Cristo a lo que es ahora del mundo. Y siguiendo un poco este pensamiento, ¿por qué entonces el cortejo según los principios bíblicos es una mejor opción para los jóvenes que sí están considerando casarse? Yo creo que la misma cultura, parte de lo que hemos mencionado ahora, es desnaturalizar lo que es el matrimonio. Y siguiendo un poco la idea de lo que mencioné antes, se piensa que uno puede disfrutar de una relación como de matrimonio sin casarse. Pero al final creo que el problema es que no nos damos cuenta que el matrimonio tiene un significado y tiene un propósito. Y cuando nosotros pensamos y sustituimos una relación de noviazgo por un matrimonio, porque hay jóvenes que viven como que si fueran esposos, aunque no lo son, en realidad las consecuencias son muchas, porque sabemos que es pecado, pero también las consecuencias a futuro quizás no se dan cuenta del efecto que eso va a tener a futuro cuando ya se casen. Y que obviamente, ¿por qué seguir lo que Dios ha establecido y no lo que la cultura está estableciendo? Pues porque obviamente la cultura la establece la necedad del hombre, ¿verdad? Hablando a nivel del mundo y de la cultura a nivel mundial, es el hombre el quien establece esas conductas, y la Biblia es clara en decirnos que hay caminos que al hombre parecen rectos, pero al final su fin es de muerte. Y cuando para nosotros sea mucho más fácil adoptar costumbres culturales en cuanto a las relaciones, pero al final eso nos va a llevar a la muerte. Y si nosotros nos sometemos a lo que Dios ha establecido, obviamente eso va a ser no solamente una bendición, sino el principal propósito, que es glorificar a Dios. Sí, fíjate que lo que dice el pastor Carlos es bien importante, porque tenemos una presión, ustedes jóvenes tienen una presión de la cultura que estamos viendo en este momento. Por ejemplo, si ustedes van a la Gran Vía en este momento, ustedes ven las parejas no cristianas agarrar de la mano, besándose, varias cosas. Tenemos una presión, que el hecho de estar viendo eso, nosotros decimos, ¿y por qué yo no puedo andar? ¿Y por qué yo no puedo ser así? El punto acá es de saber qué significa o qué es el cortejo. Ajá. ¿Qué es el cortejo? Según lo que ustedes lo han definido muy bien acá, es la posibilidad de ver a una persona para el matrimonio. O sea, no es un juego, pero la presión que tenemos, la cultura nos dice, no, no es así. ¿Qué nos dice la cultura actual? Tú tienes derecho. Yo tengo derecho, yo puedo hacerlo. O hay un lenguaje que dice, es que hoy es común que los jóvenes, que las personas, la palabra hoy es común. Tenemos esa presión, tienen esa presión. Entonces, el punto es, como dijo el pastor Carlos, glorificar a Dios. Si tú estás interesado o te interesa un joven o una joven, tienes que esperar y dejar que ese cortejo bíblico fluya naturalmente. O sea, uno de hombre, yo me recuerdo cuando yo conocí a Jackie, yo la vi, yo venía de malas relaciones, jóvenes, de decir, esta es la de Dios, también, quizás esta es la de Dios, y de orar por todas y decir que todas eran de Dios. ¿Alguno ha estado en eso? ¿Por qué? Porque no tenemos claro realmente el cortejo bíblico
o cuando lo tenemos no nos interesa. Entonces, el saber que ella me gustaba, el saber de que podría ser mi esposa, me llevó a pedir consejo y decir, yo quiero entrar en un cortejo bíblico, pero sin saber realmente la definición o la palabra cortejo. Hoy sí la sabemos, gracias a Dios. Pero tenemos en contra toda esta cultura, pero aquí es donde vienen las cosmovisiones de cada uno de nosotros. ¿Realmente amamos a Dios? ¿Realmente vamos a dejar? O sea, hay una presión, pero aquí viene ya es una cuestión en que tú tienes que ser consciente delante de la presencia de Dios. ¿Quién vas a honrar o qué vas a honrar? Y hay una mentira bastante grande que le he estado escuchando yo últimamente, es ¿cómo esperan que yo conozca a alguien para casarme si no me dejan acercarme? Y yo creo que ese engaño deben de sacarlo de la mente. Uno se habla de conocer y interpretan eso como ya puedo agarrarme de la mano, puedo darle un beso, podemos estar solos, podemos chatear hasta altas horas de la noche. Hay un malentendimiento por el pecado que está en nosotros. Las culturas, al final de cuentas, las crea el hombre a partir de su pecado. Un grupo pequeño genera una cosmovisión y no somos ajenos a ellas. Pero yo les puedo garantizar que después de 10 años de casado, aún sigo conociendo a mi esposa. Es decir, el tema del cortejo, el tema del momento de conocerse. O sea, para conocer a alguien no es necesario hablar de noviazgo, hablar de una relación para conocer a alguien. Y es una mentira que se debe de sacar. Totalmente, porque uno malinterpreta lo que es el cortejo. Uno lo menosprecia y es un grave error que debemos de evitar. No, y es parte, perdón, Pastor David, pero es parte de amar realmente a la otra persona si la amas. O sea, el cortejo es, yo veo que ella o él, y es y un objetivo claro. Como dijo el pastor Melvin, no es para andar de la mano, para andar en la gran vía, para andarnos escondiendo, y la aventura aquella que me escondo, que no me escondo, que me vieron, que no me vieron, que era obvio, que es obvio, que sabemos de que pasa algo ahí, pero no es así. Oye, eso no es amar a Dios, es un amarse a uno mismo. Exactamente. Y con eso entonces, después de escuchar sus respuestas, ¿qué piensan ustedes que está ocasionando que los jóvenes, incluso jóvenes no cristianos, no estén viendo el matrimonio como algo valioso, algo que hay que honrar? Yo creo que la respuesta tal vez más obvia y simple, que no podemos obviar, parte de nuestro pecado al menospreciar la palabra, al menospreciar lo que Dios ha establecido como correcto, como bueno, que es el matrimonio. Entonces, eso poco a poco, el egoísmo, lo que estábamos hablando hace un momento, busca satisfacernos a nosotros. Entonces, nosotros nos proponemos una meta. Y aquello que va en contra de lo que yo considero que es necesario para mi vida, indistintamente sea Dios o quien sea, no me importa, yo lo hago a un lado. Entonces, bajo ese, uniéndolo a la cultura, la primera pregunta que nos está arrastrando a eso, que no somos ajenos a eso porque parte de nuestro pecado, el menospreciar la palabra nos lleva entonces a menospreciar el matrimonio, a menospreciar la forma como Dios ve las cosas y que Él mismo ha llamado como bueno y que Él instituyó. Porque estamos detrás de nuestro propio egoísmo, nuestro pecado. Algo que va en contra, yo lo dejo. No me interesa y no quiero escuchar. Y ahí viene porque el corazón quiere lograr algo, hay una intención en el corazón. Fíjate que la pregunta es bien interesante porque dice, ¿qué es lo que está ocasionando que los jóvenes no vean con valor el matrimonio? Yo considero, y uniendo lo que dice el pastor Melvin, es que no ven con valor a Dios. Y el no ver con valor y con esa admiración y con esa grandeza, ¿quién es nuestro Dios? Provoca que todo lo que sea Él, todo lo que venga de Él, su voluntad, no lo valoremos. Le damos más valor al sexo que se disfruta dentro del matrimonio que cuál es la voluntad de Dios dentro del matrimonio. Entonces, pero es porque no valoramos a Dios, no amamos a Dios. Por lo menos en esa área se manifiesta una rebeldía muy grande. Yo creo que también algo que afecta, adicional a lo que he mencionado, es que cuando yo no entiendo el propósito de algo, voy a tender a desvalorarlo.
Yo puedo encontrar una vasija enterrada, y si yo no sé que eso es de una cultura de tantos años atrás, yo lo voy a ver como un pedazo de barro que quizás lo voy a botar. Pero si yo conozco, puedo entender que eso tiene un valor no solamente monetario, sino de muchas índoles. Y creo que eso es parte de lo que está pasando también, que al no entender el propósito del matrimonio, se menosprecia el matrimonio. Y es que, como lo decía el pastor Héctor, cuando menospreciamos el matrimonio, estamos menospreciando en realidad a Dios, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. No sé si usted se ha preguntado por qué Él nos hizo a la imagen de Él. ¿Por qué nos dotó de ciertas características que Él tiene y que ningún otro ser creado las tiene? Porque la Biblia es enfática que solo nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y es porque Dios quería ser glorificado a través de la humanidad, siendo la humanidad representante de Dios. Y hay varias formas en las que somos representantes de Dios, seamos conscientes o no. Y una de ellas es el matrimonio, precisamente. Esa relación interesante que Dios crea al hombre, crea después a la mujer, y la primera relación entre seres humanos es el matrimonio. Y esa relación es obviamente un eco de algo más adelante y que iba a ser notorio, que nosotros disfrutamos de ello, que es la relación de Cristo con la iglesia. Y al no entender el propósito del matrimonio, deja de tener valor para nosotros. Si nosotros vamos con expectativas de satisfacernos a nosotros mismos, pues yo les aseguro que en el matrimonio rápido se van a frustrar. Y entonces el matrimonio deja de tener valor para las personas porque no cumple la expectativa que la persona tiene. Pero eso no es un problema del matrimonio, es un problema de quien se casó con esas expectativas. Creo que es importante que ustedes como jóvenes hagan un esfuerzo de realmente entender el propósito del matrimonio, para que entonces pueda tener el valor que tiene el matrimonio, algo tan especial y tan hermoso como es el matrimonio. Me llamaba la atención, o me llama mucho la atención algo que han dicho los tres, resumiendo, de que no vemos como valioso el matrimonio porque no vemos como valioso a Dios. Pero cuando estaban respondiendo ustedes, solo me recordaba de aquel pasaje en los evangelios donde alguien le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Quién se recuerda cómo respondió Jesús? ¿Cuál era el primero? Amar a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y el segundo? O sea que si nosotros estamos menospreciando a Dios, vamos a menospreciar esos mandamientos. Vamos a dejar de amarlo a Él sobre todas las cosas y vamos a dejar de amar al prójimo como nosotros mismos. Pero eso se traduce entonces en egoísmo, en que vemos las relaciones, vemos el noviazgo, vemos el estar con una persona del sexo opuesto como un fin para satisfacer nuestros propios deseos egoístas, nuestros propios placeres. Y con esto, ¿por qué explico esto? Porque me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles entonces son los peligros de vivir en este egoísmo? ¿Cuáles son los peligros de no ver no ver lo hermoso que es el diseño de Dios para el matrimonio y para la sexualidad? ¿Qué peligros tiene esto? Fíjate que analizando todo el contexto en el cual venimos con las respuestas, creo que uno de los peligros, y obviamente lo vemos actualmente en esta cultura, es que elevamos a un ídolo el sexo y no valoramos como tal el matrimonio como Dios lo ha diseñado, sino que hacemos una imagen, inventamos una imagen nuestra del matrimonio que va acorde a nuestro pecado, y nosotros donde idolatramos ese tipo de matrimonio que no es el de Dios, que va con la cultura de Dios. Y ese es un peligro, porque si nosotros no sabemos cuál es el diseño original de Dios para el matrimonio y la sexualidad, si nosotros vemos cuál es el verdadero diseño, entonces vamos a amar a Dios sobre esas cosas. Y vamos nosotros a reconocer su señorío sobre todas esas cosas. Pero si es al revés, si es de lo contrario, entonces caemos en esa idolatría. Por eso es que vemos en las iglesias jóvenes cristianos que aman a Dios, pero en fornicación. Por eso es que vemos matrimonios cristianos en adulterio, porque se han olvidado realmente cuál es el verdadero diseño de
¿Qué es y cómo es el matrimonio bíblico? Yo veo de que de manera práctica, tal vez para poderlo unir a todo eso, de lo que ustedes podrían comenzar a ver en sus vidas, es que al alejarse de la palabra de Dios, alejarse de ver a Dios como superior a todo, van a terminar, como decía bien Pastor Carlos, frustrados, porque van a ir buscando sus propios objetivos, sus propios deseos, su carne, sus deseos, lo que ustedes quieren hacer. No les va a importar. Muchas veces uno cae en el engaño y dice que uno ama a la otra persona, uno quiere a la otra persona, pero realmente detrás de eso, realmente nos estamos amando a nosotros mismos cuando no amamos a Dios. Estamos tras nuestros propios objetivos. Entonces van a vivir frustrados, van a vivir engañados, van a salir lastimados, van a vivir en una mentira. Y como están lejos, como están tan ensimismados, que eso pasa, eso no es algo propio del joven, es decir, el ser humano pasa todo el tiempo ensimismado cuando se aleja de Dios, pensando en sí mismo, en lo que yo quiero cumplir y lograr. Entonces sí se van a centrar en sus vidas, en ustedes, y no encuentran el valor en nada, todo los frustra. Si el objetivo de vida se vuelve una relación o una persona, se vuelve adictivo, obviamente, pero si ese es el objetivo de vida, al lograrlo se frustran. Porque al casarme, porque mi objetivo era tener una relación con alguien, lograr algo, se va a frustrar. Si su objetivo de vida no es Dios. No estoy diciendo que el casarse, el procurar casarse y el desearlo es malo, no. Pero ese no es el fin por el cual hemos sido creados. Sino que centrándonos en Dios, concentrando nuestra vida en Dios, debiéndonos a Dios todo el tiempo, creo que Dios mismo va a ir proveyendo todo. Y yo creo que eso debe ser lo importante. Si nosotros no nos centramos en Dios, va a provocar totalmente lo que estaba mencionando. Y quisiera también agregar algo para que lo consideren. El pastor Héctor hablaba de la idolatría que podemos caer y el hecho de no glorificar a Dios. El pastor Melvin hablaba del egoísmo y los efectos que eso tiene. Pero también ese mismo egoísmo muchas veces nos hace pensar que nuestro pecado solo nos afecta a nosotros, cuando en realidad nuestro pecado afecta a todos los que están a nuestro alrededor. Y ese es otro punto que tenemos que considerar. No solamente vamos a caer en idolatría, no vamos a glorificar a Dios, nos vamos a frustrar, vamos a lidiar con las consecuencias de nuestro propio pecado, pero nos vamos a pasar llevando a otras personas. No solamente con la persona que puedas tener la relación, sino con los que están a tu alrededor. Somos piedra de tropiezo muchas veces también. Recuerden que somos llamados a ser luz. Y eso tiene el propósito de que Dios sea glorificado. Y cuando nosotros con nuestras acciones no glorificamos a Dios, pues obviamente lo estamos ofendiendo a Él, pero también el nombre de Él está siendo pisoteado por nosotros. Así que creo que también es importante dimensionar esa parte. Y hay una pregunta que hicieron la semana antepasada, si mal no recuerdo, en el que los jóvenes preguntaban acerca del yugo desigual. ¿Por qué es arriesgado unirse en yugo desigual? Mira, es un riesgo que muchos jóvenes toman, lamentablemente. El punto es que tu fe en Cristo no lo puedes arriesgar por una pasión por un joven o una joven. Es un problema grave porque si falta realmente ese cortejo bíblico que obviamente no conoce el que no es cristiano, esa persona está centrada en sí misma y tú estás centrado probablemente en querer tener una función que solo le corresponde a Dios, en convertirlo, porque uno de los argumentos es, no, yo lo llevo a la iglesia, se va a convertir, si eres de verdad, pero hay otros que no les importa. Entonces, el estar casado, jóvenes, con una persona, con otro que no conoce a Jesucristo, es de los peores riesgos que puedas llevar en tu vida. No es un juego tu vida espiritual. O sea, esa persona no va a creer, no va a amar lo que tú amas, por quien tú te debes, quien te salvó. Cuando se está en el matrimonio, a las jovencitas, y un hombre que no ama al Señor, adulterio, engaños, mentiras,
Pero ¿qué es lo que provoca todo eso? Es simplemente que no creen en Jesucristo. Y viceversa. Y yo creo que adicional a lo que el pastor Héctor está diciendo, es que también pensemos esto. Obviamente somos hijos de Dios, pero pecamos. Entonces, si usted también piensa, se va al otro lado, que buscando a un creyente no va a tener problemas en el matrimonio, se va a equivocar, porque eso es imposible. El punto quizás es más pensar, ¿por qué me voy a casar? ¿Cuál es el propósito para casarme? Y si el propósito es glorificar a Dios, siendo un testimonio de la relación de Cristo con la iglesia, la pregunta es, ¿con inconverso vamos a poder hacer eso? ¿Andarán dos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué va a pasar cuando a una mujer le digan tenés que sujetarse? Y yo, ¿por qué? Y bueno, y eso es del siglo pasado, y vos sos retrógrada, y sos machista, así te crió tu nana, etcétera, etcétera. Pero ¿qué va a pasar cuando el esposo no le dé dirección a la esposa y no la lave con la palabra? Es decir, es difícil que pueda haber un testimonio de la relación de Cristo con la iglesia cuando hay una persona que no sabe en qué consiste la relación de Cristo con la iglesia. Y entonces pierde todo el sentido del matrimonio y no tiene razón de ser. Y ojo, el yugo desigual no es igual a él no va a mi iglesia. Porque puede ser que haya una persona dentro de la iglesia que se congregue regularmente y que sea un yugo desigual. Eso me lleva a una pregunta interesante. Entonces, ¿podría haber yugo desigual entre personas que incluso asisten a la misma iglesia o confiesan la misma fe, por ejemplo? Fíjate que lo que dice el pastor Carlos, yo creo que sí en dos aspectos. Primero, si es yugo desigual y está en la misma iglesia y no da frutos de que ha nacido de nuevo, no es cristiano, él está disfrazado ahí. Puede estar acá y puede estar allá y levantando las manos. Y tenemos muchos ejemplos dentro de la iglesia de personas que se vieron sirviendo y a la hora de las horas no eran cristianos. Puede haber yugo desigual. Y en la otra parte es que también creo que puede haber un yugo desigual cuando no es la voluntad de Dios. Esa persona no, y me refiero a esto, es porque simplemente la voluntad de Dios no está indicado para que ella sea tu esposa o él no sea tu esposa. Los dos van a ir en diferentes caminos. No hay cosa más hermosa cuando Dios pone a una persona, la que va a ser tu esposo o la que va a ser tu esposa. Entonces, yugo desigual sí puede haber en la iglesia. Claro que sí. La gran pregunta es, si tú conoces a esa persona que está en la iglesia, pero no da frutos de arrepentimiento, de un hijo de Dios, bueno, lo podemos observar, hay cosas que son obvias y lógicas. Piénsalo. Si la Biblia te dice acerca de no fornicar, porque la fornicación no solamente es en sí el acto sexual, sino que es los tocamientos y muchas otras cosas, ustedes ya lo aprendieron acá. Esa persona te busca para eso, no te ama, se ama a sí mismo. Y puede estar aquí, levantando sus manos. Y puede tener una vida así. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo veo algo importante en esto del yugo desigual, hermanos, y tiene mucho que ver con el hecho de compartir nuestra fe con alguien. Es decir, ¿cómo voy a yo, no sé si se han puesto a platicar con alguien que no conoce nada de Dios? Y usted ve que sus temas son otros totalmente distintos. Es como querer casar de un día para otro a dos personas que hablan dos idiomas totalmente distintos y que se quieran comunicar. ¿Se imagina usted eso? Eso va a ser algo terrible. Entonces, algo importante es, yo procuro de unirme con alguien con el cual yo voy a compartir también mi fe. Alguien que cree en Dios como yo creo en Dios, que crea correctamente lo que la palabra dice acerca de Dios. Y eso va a quedar reflejado en los frutos. Y es donde se une lo que dice el pastor Héctor. El hecho de que alguien venga a la iglesia no quiere decir que es cristiano. Ah, sí, es que yo lo veo en la iglesia todos los domingos. Solo los domingos, pero hay que preguntarse si la persona realmente en su vida da frutos. Algo que es algo importante de evaluar. Y con eso también yo quiero agregar algo. Fíjense que también entre personas que son cristianas, y a eso ya no le llamaría yo yugo desigual, porque no es a lo que se refiere el versículo de Corintios.
Pero entre personas que pueden ser verdaderos cristianos, puede ser que no haya una meta en común. Por ejemplo, les quiero comentar algo que a mí me pasó. Como yo les comenté también hace algunas semanas, yo traje la cultura del mundo a querer disfrazarla de evangélica y tener relaciones dentro de la iglesia como se tenía en el mundo, y eso me llevó a distintos fracasos, a pecar de distintas maneras, a dividir el cuerpo de Cristo, varias cosas. Pero también el considerar, por ejemplo, en mi caso específico, que un llamado pastoral o ya ejerciendo el pastorado, yo para elegir una esposa tenía que considerar a alguien que entendiera ese llamado que yo tenía y que entonces estuviera dispuesta a compartir esa meta que yo tenía. No solo necesariamente que fuera cristiana, porque si iba a menospreciar, no iba a entender las implicaciones y sacrificios del llamado pastoral, íbamos a estar corriendo, jalando para diferentes direcciones. Y va a ser frustrante y doloroso en el matrimonio. Por lo tanto, incluso esas cosas hay que considerar. Aún si siendo cristianos estamos compartiendo la misma meta de vida, la misma meta ministerial, el mismo pensamiento bíblico respecto a distintas cosas. Estamos decidiendo conforme a la Biblia respecto a diferentes cosas, porque son cosas que también tenemos que considerar. Y así también la siguiente pregunta es: ¿qué consejo ustedes le darían a un joven o a una joven que ha tenido varias relaciones anteriores y que no se ha mantenido puro sexualmente, pero que ahora está considerando vivir una soltería en pureza, que después de escuchar la palabra expuesta de las 3 semanas anteriores, lo que hemos hablado acá, comienzan a considerar entonces cuál es el camino de Dios para el romance? ¿Qué consejo le darían? Primero, que la persona entienda que su valor está en Dios. Muchas veces pasa, si es una chica que ha tenido muchas relaciones, tiende a desvalorizarse mental y ella no encuentra su valor, se siente de menos. Igual un hombre podría pasar, o se siente sucia, pero yo creo que primero nos debemos a Dios. Es decir, ya en Cristo tenemos una nueva vida, hay novedad de vida y nuestro valor nos los da solamente Dios. Nada fuera de la palabra nos da una identidad. Y segundo, el hecho de permanecer de alguna manera puros, continuar puros a lo que Dios nos ha llamado, guardándose a ambos, ya sea un hombre o una mujer, para el matrimonio, para el compromiso. Yo creo que algo importante, el hecho de entender que nuestra identidad está en Dios. Sí, solamente reforzando lo que dijo el pastor Melvin. Muchas veces nosotros creemos de que solo la mujer se siente como en su pasado, sucia o condenada. Realmente pasa en los dos. Yo tuve la oportunidad, y a veces tengo oportunidad de hablar con hombres, con jóvenes, que por su pasado vienen y se sienten todavía condenados. Yo hice esto, igual como con las mujeres. Pero yo les aconsejo, mira, primero, tú sabes qué es el perdón de Dios. Saber lo que hizo Jesucristo en la cruz tiene más valor y es más grande y es efectivo y es la verdad más grande que puedas disfrutar en tu vida, el perdón de tus pecados. Deja el pasado allá, en el pasado, y disfruta de Cristo hoy ese perdón. Segundo consejo que le daría es que dé cuentas a sus pastores, que dé cuenta, y voy a tocar un punto bien esencial, no solo a sus pastores. Si tu madre y tu papá, tu padre, son cristianos, dale cuenta a tus padres. Mucho más que aún que tus pastores. Tus papás no quieren el mal para ti. No los menosprecies. Da cuenta con tus padres. Abócate a tus pastores, a una persona madura espiritualmente, para dar cuentas. Que está siendo tentado de la persona, de que te sientes así condenado. Tú puedes hablar con él. Y tercer consejo que te doy es que tengas una vida de piedad, una vida piadosa, que busques a Dios, que ames su palabra, que busques de su palabra, que ora. Hoy en día una de las características carnales, digamos así, de los ministerios
a nivel mundial de jóvenes, que a los jóvenes no les gusta orar. Y no es un punto que me guste o no me guste, es que Jesús nos lleva y nos exige que debemos orar, tener esa vida piadosa. Y quisiera agregar algo a lo que decía el pastor Héctor del tema de la piedad. Creo que es también entender por qué caímos en ese pecado. Si ustedes se recuerdan cuando Jesús encuentra a la mujer en el pozo que estaba sacando agua, Él le hace una pregunta bien intencional y le dice, ¿dónde está tu marido? No solamente por temas culturales, sino por la situación de la vida de esta mujer. Y ella le dice que no estaba, y él le dice, bien has dicho, porque el que tienes ahora no es tu marido. Pero da la casualidad que esa mujer había tenido 6 más. Y es interesante que la plática Jesús la lleva a que la mujer escuche una verdad, y es que Jesús le podía dar de un agua para saciar esa sed, de la cual ya nunca más iba a tener sed. Había algo en esa mujer que la hacía buscar tantas relaciones, y que eso que ella deseaba saciar, solamente lo podemos saciar en Jesús. Y entonces creo que es importante, para no caer en ese pecado, es disfrutar de Jesús y poner nuestra mirada en Él, y que Él realmente sea el todo suficiente en nuestra vida. Y hasta después de eso, creo que vamos a poder tener una relación sana de noviazgo o de matrimonio, ¿verdad? Que es el proceso. ¿Y qué deberían de considerar los jóvenes para elegir a su cónyuge, a su esposo o a su esposa? Bueno, yo creo que aquí todos vamos a estar de acuerdo que sea cristiano. Claro. Sí, que sea cristiano. Pero el hecho que sea cristiano, ya lo hablamos, tenemos que tener mucho cuidado y ser sabios. Es un cristiano que ama a Dios, que conoce al Señor. De hechos, exactamente. O sea, ya hablamos del yo es igual, y lo que dijo el pastor David, considerémoslo muy fuerte. Ama a esa persona, como lo dice la Biblia, con todo su ser, con todo su corazón. Realmente es un hijo de Dios. Tiene esa vida de piedad. Tu relación con esa persona te acerca más a Cristo o te aleja más de Cristo. Todas esas preguntas debemos de considerarlas también. Yo considero también, se me quedó sin carga. No, yo le puse mute, perdón, hermanos. Yo creo también firmemente de que mientras más nosotros permanezcamos en la palabra, y creo que todos estamos de acuerdo, y más dediquemos tiempo a la oración y a la lectura de las Escrituras, Dios nos da sabiduría, nos da discernimiento para poder tomar decisiones correctas. Hay que evitar que se vuelva un objetivo de vida, caer en ansiedad de que se me va el tren y no encuentro una pareja o alguien con quien estar, y nadie me ve, todos me ignoran, ya sea un hombre o una mujer. Es decir, encontrar su identidad en Cristo, permanecer en la palabra y entender y gozarse en Dios. El objetivo de vida no es encontrar a una persona, el objetivo de vida es glorificar a Dios. Debemos de sentirnos primero plenos y completos en Dios, descansar en Dios, entender de que mi vida, disfrutar mi soltería, que es para glorificar a Dios. Con esto no estoy diciendo que menospreciemos el matrimonio, porque Dios mismo creó al hombre y vio que no era bueno que estuviese solo y creó a la mujer, ambos que se unieran para dar gloria a Dios. Pero debemos de evitar caer en ese error, debemos de disfrutar la soltería. Una forma de hacerlo es estar en el cuerpo de Cristo, congregarse, servir, enfocarse en alabar a Dios en todas las áreas de sus vidas, dedicarse a la oración, a la palabra. Dios irá dando sabiduría y Dios provee. ¿Puedo añadir algo, pastor David? Una cosa también importante, y hablamos de las partes espirituales, pero también debemos de considerar a la hora de que un muchacho se te acerque, o te gusta una mujer, debes de considerar, más que todas a las niñas, ¿él estudia? ¿Ha terminado sus estudios? ¿O es un vago?
Tiene 38 años y todavía lo mantienen los papás y todavía está viviendo. No, es que mire, de verdad, eso es importante. Considerar también, hombres, vea cómo actúa, cómo se comporta con su papá en la casa y con los demás. Trabaja, porque no, mire, qué hermoso es iniciar el matrimonio con lo poco honrando a Dios, si así Dios lo quiere. Hay otros que Dios, gloria a Dios, porque les da y pueden iniciar bien su matrimonio, pero en los dos aspectos, en las dos áreas, debe tener el propósito, glorificar a Dios. Así que escoger esposa, escoger esposo, lo importante, ya pusimos el fundamento, Cristo. Pero también debe fijarse que es responsable, un buen mayordomo del dinero, su trabajo, sus estudios. Eso es importante también. Yo solo quisiera agregar algo rápido, y es el hecho de tener cuidado de no caer en el error de decir, veo que esta persona tiene esta área de pecado, pero es cristiano, entonces no me preocupo porque Dios va a obrar en la vida de la persona. Tengan cuidado con eso, porque pues Dios se tardó 40 años para tratar al pueblo en el desierto, y de hecho los que llegaron a la tierra prometida fue una segunda generación. No sé, no es que dudemos de que Dios pueda hacer la obra, pero usted precisamente porque no es Dios, no sabe cuánto Dios se va a tardar para... Entonces es un poco como también lo que decía el pastor Héctor, de que no, que venga a la iglesia y aquí se va a convertir. Pues usted no es Dios para saber si esa persona es escogida o no. Entonces son cosas que creo que hay que considerar también a la hora de escoger a... Y de manera rápida, ¿qué papel piensan ustedes que tienen que desempeñar los padres y la iglesia local en el cortejo bíblico? Yo creo que tener una cosmovisión bíblica de lo que es, sí, porque lastimosamente yo he escuchado casos de papás donde los jóvenes quieren hacer un proceso de cortejo bíblico, y hay algunos que literalmente le dicen, bueno, y entonces no son novios, pero eso no existe, o sea, te está mintiendo, te está engañando. ¿Por qué quieren hacer eso? Si lo normal es que sean novios. Creo que es el hecho de enseñar a los jóvenes. Qué bueno que el Ministerio de Jóvenes de nuestra iglesia haga el desarrollo de temas como este, para que ustedes puedan tener una cosmovisión bíblica de lo que es, y obviamente también estorbar el pecado, por supuesto, tanto la iglesia como los padres deben de estorbar el pecado. ¿Y qué pasa cuando mi papá me da permiso? Pues igual la iglesia tiene que seguir estorbando el pecado. Obviamente hay un límite, ¿verdad? Pero creo que en lo personal, puntualmente, esos aspectos creo que son importantes. Yo quiero agregar algo a lo que dice el pastor Carlos, que es el hecho de estorbar el pecado, estorbar y junto a esto guiar. Tanto el padre y la iglesia deben de guiar a los jóvenes, pero a esto quiero agregar otro elemento. Creo que no hay algo, tal vez, si quiero mencionarlo de esta manera, pero tal vez no hay algo peor que alguien que no quiere escuchar. El joven dice, es que nadie me cuida, nadie muchas veces no me dicen nada. Lo que pasa es que no quieres escuchar. Tú no estás escuchando lo que tú quieres escuchar. Y eso no va a pasar. Deben de escuchar. Y, o sea, ¿cómo dirigir a alguien que no quiere ser dirigido? ¿Cómo aconsejar a alguien que no quiere ser aconsejado, sino que lo que está buscando es lo que yo quiero escuchar? Eso tienen que botarlo de su mente. La vida cristiana no consiste en lo que nosotros queremos y lo que buscamos hacer, sino lo que Dios quiere para nuestras vidas, y está en la palabra, ya está en las escrituras. Así que debemos de guiar, pero deben de escuchar también. Y para terminar esta parte es, ¿de qué manera el Evangelio nos capacita para poder vivir la soltería y luego el cortejo bíblico? Bueno, el Evangelio no solo fue el mensaje que nos salvó, que nos capacita para conocer al Señor, sino que el Evangelio también nos lleva a vivir la vida cristiana. Considero que si nosotros amamos a Dios, nosotros vamos a ser obedientes a su palabra, al Evangelio. Si Jesús es el mayor ejemplo de la obediencia, jóvenes. Si nosotros no obedecemos a su palabra, a Dios, es porque
somos nosotros nuestros propios dioses, nuestros propios ídolos. Pero cuando nosotros amamos a Dios y obedecemos su palabra, y en el Evangelio encontramos cómo nosotros vamos a vivir, cómo es el cortejo bíblico, entonces nosotros tenemos garantizado, créanme, una bendición en la relación y en el matrimonio. Van a haber problemas, porque todos aquí hemos tenido, los 4 que estamos casados, el matrimonio, hay problemas, hay luchas, los caracteres diferentes. Imagínense, yo soy tan diferente a Jackie. Pero el Evangelio nos mantiene unidos. Vemos el perdón de Cristo, la cruz. Vemos que si fornicamos, adulteramos, fornicamos en el pasado, venimos a Cristo, hemos sido perdonados. Podemos vivir el Evangelio en base al perdón y por lo tanto nos garantiza a nosotros poder perdonar a nuestro cónyuge cuando ustedes se cansen. Es decir, el Evangelio nos capacita a vivir para la gloria de Dios el matrimonio. Toda la Biblia, toda la palabra de Dios da testimonio del Evangelio. Y dice la Biblia acerca de sí misma que toda la Escritura fue inspirada por Dios y tiene un propósito o una utilidad para nosotros. Y dice que es útil para redarguir, para corregir, para instruir, pero también eso tiene un propósito. Y es el hecho de perfeccionarnos y capacitarnos para toda buena obra. Y esa buena obra habla de la voluntad de Dios. Entonces yo creo que la función del Evangelio, en el caso de la vida nuestra, no solo en el noviazgo, en matrimonio, en esa relación, sino en general en nuestra vida, tiene ese propósito de perfeccionarnos. Y creo que es un punto importante y una implicación que tenemos que conocerla, pero también tenemos que obedecerla. Como decía el pastor Melvin, muchas veces a los jóvenes se les aconseja, se les dice, no hagas esto, y 2 semanas después, mira, fíjate que hice esto, y te dije que no lo hicieras. Y al final el propósito es perfeccionar nuestra vida, es decir, madurarnos, ¿verdad? Cuando hablo de perfección es madurez. No vamos a poder llevar un noviazgo, un matrimonio que glorifique a Dios si no nos sometemos a la voluntad de Dios plasmada en su palabra. Una de las cosas que tenemos que ver es de que quien instituyó el matrimonio fue Dios. Al principio en la creación, en el 6º día de la creación, Él instituyó el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio, además de ser una bendición para la creación que llevaba la imagen de Él, para el hombre y la mujer, también venía a ser algo que anunciaba la relación que Él quería tener con la humanidad. Pero imaginemos de esto, Dios en su propósito ya había instituido el matrimonio y lo instituyó al principio, porque iba a ser algo que iba a reflejar algo que iba a ser por medio del Evangelio, por medio de Jesucristo, por medio del Hijo de Dios encarnado. Pero lo hizo inmediatamente. No. Dios en su propósito esperó muchas cosas, toleró muchas cosas. El pueblo, la novia en la que había puesto, o la mujer, entre comillas, en la que había puesto sus ojos, lo traicionó una y otra vez. Pero él sabía que tenía que venir por su esposa, por lo que sería su esposa. Entonces por eso dice la Biblia en Gálatas 4, que en el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo. O sea, Dios en el cumplimiento del tiempo manda a Cristo para que por medio de su vida, muerte y resurrección lave, prepare a la que va a ser su esposa. Pero aún así eso, Cristo en uno de los discursos finales con sus discípulos, un discurso íntimo con sus discípulos, le dice, miren, no estén afligidos. En Juan 14 lo podemos ver. En la casa de mi Padre hay espacio. Él estaba hablando en términos de compromiso. En términos de compromiso en la cultura judía. Ok, mira, yo me quiero casar contigo, pero me va a tener que esperar. Espérame tanto tiempo, porque yo voy a ir a la casa de mi padre, en el terreno que tiene mi papá, hay espacio. Yo ahí voy a hacer una casa para que tú y yo nos vayamos.
Y eso es lo que dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo le prepararé morada a ustedes. Les prepararé lugar a ustedes. Yo volveré por ustedes. Y ahí está hablando entonces de la espera. Cristo, Cristo después de eso iba a morir y a resucitar. Para ir a la misma presencia de Dios y ser rey, y va a volver. ¿Qué quiere decir eso? De que podemos entonces vivir una soltería para la gloria de Dios. Prepararnos, así como Cristo se preparó, esperó por su esposa. Nosotros también podemos hacerlo. Son parte de las implicaciones del Evangelio para la soltería. Y no tenemos que menospreciar eso.